El almacenamiento de nuestra información es algo que siempre nos ha preocupado, ya sea que guardes tus fotos, videos, documentos del trabajo, escuela o esa película que no deberías tener pero que la tienes almacenada en algún servicio de alojamiento como iCloud, Google Drive o Dropbox, entre otros. Es un hecho que hoy en día podemos dejar de preocuparnos por tener nuestros archivos únicamente en un sitio como el celular o la computadora y tenerlos almacenados en algún servidor lejano de Carolina del Norte o cualquier otro que tenga tu compañía en uso. ¿Qué tal, fulanitos? ¿Cómo están? Espero que estén excelente. El día de hoy vamos a hablar de los medios de almacenamiento digital y de cómo han evolucionado, recordando o conociendo para algunos medios como el disquete, el CD, la USB y la nube. Así que dicho eso, comenzamos. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Antes de que existiera la USB, incluso antes de que existiera el CD o el disquete, había medios de almacenamiento tan primitivos que hacía que guardar documentos ahí fuera casi un deporte extremo. Voy a comenzar hablándoles de la edad de piedra digital y empezaré hablando de las tarjetas perforadas. Fueron usadas desde los 40s hasta los 70s y eran literalmente hojas con agujeros. Cada hoyito representaba un 1 o un 0, que es el sistema binario, un lenguaje que entienden las computadoras. Para poder escribir teníamos que usar la perforadora y para leerlos una máquina gigante. Y para borrarlos, pues suerte con eso. Cabe mencionar que cada programa contenía cientos o miles de estas tarjetas y si se te caían o se rebrujaban, game over con ese programa. Por otro lado, también tenemos las cintas magnéticas. Eran como un cassette con esteroides, enormes, lentas y ruidosas. Almacenaban datos grabando señales magnéticas en una cinta plástica. Muy buenas para respaldos de sistemas enteros, guardar grandes cantidades de información como registros bancarios, listas de empleados, bases de datos del gobierno, entre otros. Sin embargo, su mayor problema es que eran lentas. Si querías acceder al archivo 320, tenías que rebobinar hasta él, por lo que eran perfectas para perder la paciencia buscando estos archivos por minutos o días. Esto es una porquería, estoy tan enojada que hago este movimiento desde hace 3 horas. Y por otro lado tenemos los tambores magnéticos, los primeros discos duros. Eran literalmente un cilindro metálico giratorio, cubierto con un material magnético y equipado con múltiples cabezales de lectura y escritura a lo largo del tambor. El cilindro giraba mientras los datos se escribían. Era portátil como una lavadora y frágil como una copa de vino. Y si perdías la información en alguno de estos medios, no había control Z. Había cigarros, desveladas y llanto al intentar recuperar la información de estos programas. Ya que repasamos de manera rápida lo que vendría siendo la edad de piedra digital, podemos entrar de lleno a conocer al abuelo de los datos, el disquete. En los años 60 las computadoras eran enormes y los datos no eran fáciles de mover. IBM, una de las empresas líderes en tecnología de la época, necesitaba una forma práctica de cargar el sistema operativo interno en sus computadoras. Por lo que en 1971 un ingeniero llamado Alan Shugart lideró el equipo que inventó el primer disquete de 8 pulgadas. Su capacidad era de solo 80 kilobytes, pero en ese momento era increíble. La segunda versión pasó a medir 5.25 pulgadas, unos 13 centímetros aproximadamente. Era igual de delicado pero más portable. Su capacidad pasó a ser de 1.2 megabytes, lo cual representó un enorme salto en cuanto a la portabilidad y a la capacidad que tenía el disquete. Y finalmente tenemos la tercera versión, que pasó a medir 3.5 pulgadas, poco menos de 9 centímetros. Fue la más conocida y la más famosa y se usó principalmente en la década de los 90s y los 2000. Introducido por Sony, este modelo tenía una carcasa rígida de plástico y una pestaña de protección contra escritura, más resistente, más fácil de guardar y se convirtió en el estándar mundial. Su capacidad era de 720 kilobytes y luego pasó a 1.44 megabytes. Este es el que la mayoría de nosotros recordamos y que a día de hoy se sigue usando. No para guardar información, pero sí lo encontramos en muchas páginas en el botón de guardar. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. ¿Y de qué nos servían 1.44 megabytes? Actualmente de nada. Probablemente un sticker pese más que eso. Sin embargo, en la década de los 90s y los 2000 era muy útil. Podíamos mover archivos de una computadora a otra, podíamos instalar juegos, instalar programas, guardar trabajos, guardar tareas, instalar sistemas operativos. Se puede decir que se hacía lo que se podía con lo que se tenía. Pero ¿cuáles eran las ventajas del disquete? Para empezar, su portabilidad, ya que con sus apenas 9 centímetros podías guardarlo en cualquier lado y llevártelo. También era muy reutilizable, ya que podías guardar un documento y después borrarlo, para guardar un documento y después borrarlo, para después guardar otro documento y después borrarlo. ¿Qué jugada fue esa?
También eran económicos, podías tener fácilmente una caja llena de disquetes ahí para usarlos cuando lo quisieras. Y su uso era muy sencillo, únicamente lo insertabas, guardabas lo que querías, lo expulsabas y listo. Nada de configuraciones raras o instalar cosas extrañas. Pero no todo era alegría y felicidad en el mundo del disquete. Por un lado, su capacidad de 1.44 megabytes era ridícula. Siendo sinceros, era muy poco. Está bien para poder mover algunas cosas, pero luego estabas trabajando en un archivo de Word que terminaba pesando 8 megas y era imposible poderlo guardar ahí. También eran muy frágiles. No sabías si cuando fueras a llegar a ver tu documento en otra computadora iba a estar ahí o te iba a pedir que lo formatearas. ¡Oh, por Dios! Y finalmente el disquete tuvo que desaparecer porque llegaron otros medios de almacenamiento como el CD o la USB. De la nube ni hablemos porque no lo conoció. Un dato curioso es que algunas disqueteras pueden cantar. Como ven, fue y será el disquete, nuestro amado compañero de la generación X y los millennials. Con sus poderosísimos 1.44 megabytes nos salvaba para poder llevar nuestras tareas y trabajos a donde lo necesitáramos. El CD. En el año 1979, Philips y Sony se unen para desarrollar el CD. En 1982 sale el primer CD comercial. En el año de 1985 se lanza el primer CD-ROM. Estos CDs eran de solo lectura, es decir, que venían con algún programa para instalar en nuestras computadoras, como el Office, Encarta o algún videojuego, y no podíamos guardar nada en ellos. Y en el año de 1995 apareció el CDR, que sería disco compacto grabable, y nos olvidamos de manera parcial del disquete. En este año se descontroló todo. Y esto se va a controlar. Podíamos guardar nuestros archivos una sola vez. El CDR venía en blanco, es decir, vacíos, y podíamos guardar ahí lo que quisiéramos, ya sea crear un disco de música, guardar nuestros videos favoritos, guardar nuestros archivos, lo que quisiéramos. ¿Y cómo funciona? Bueno, a diferencia del CD-ROM que viene con los datos de fábrica y no puedes agregarle más, el CDR viene con una capa orgánica y el láser quema esa capa creando marcas que simulan los surcos de un CD original. Y una vez grabado, no se puede modificar, aunque podías dejarlo abierto para seguir llenándolo si te quedaba espacio, que por cierto tenía una capacidad de 700 megabytes o bien 80 minutos de audio, lo cual dejaba muy por detrás a los 1.44 megabytes del disquete. Era toda una experiencia elegir tus canciones, ponerle un título a tu disco, abrir Nero, Roxio o cualquier programa que te gustara y empezar a grabar y pedirle a Dios que por favor no se fuera a trabar en el 98%. Entre los años de 1997 y el 2005 viviríamos el reinado del CD. Las grabadoras venían en las computadoras y en las laptops y se usaba para todo, ya sea que quisieras crear tu CD de reggaetón favorito o guardar tus fotografías o videos de tu viaje familiar. Crear CDs se volvió una tendencia y se volvió a lo mejor un vicio. Además tenía muy buenas ventajas. Por ejemplo, eran muy económicos. Era muy fácil comprar paquetes de 25, 50 o 100 piezas. Todos tuvimos un amigo que tenía una torre de CDs. Y si tú no tuviste un amigo así, a lo mejor y tú eras ese amigo. Wow. Su grabación permanente hacía que fuera muy bueno para crear respaldos de lo que tú quisieras. Además, no era muy difícil de que se pudiera borrar esa información. Bueno, había ciertos métodos para borrarlos. Además, tenía una alta compatibilidad. Podías meter el CD en laptops, podías meterlo en reproductores de música, en computadoras, equipos de sonido, videojuegos, muchas cosas. Y por último, era ideal para la música y archivos, ya que permitía grabar álbumes enteros o datos como tareas, programas y presentaciones. ¿Y cuáles eran las desventajas del CD? Pues para empezar, el hecho de que pudieras grabar solamente una vez. Si estabas grabando y el programa de repente se trababa o se fallaba o te habías equivocado con los archivos que querías grabar, adiós CD. Adiós, vaquero. Tenías que usar uno nuevo. Por otro lado, la capacidad se fue quedando corta. 700 megabytes es bastante. Sin embargo, se fue quedando corto conforme fue pasando el tiempo. Y al final de su época de vida, la verdad es que no era suficiente. Y por último, y el más claro, es de que los CDs eran muy fáciles de rayar. Ya sea que se te cayera, que lo agarraras con las manos, que lo trajeras en su cajita y se moviera, o simplemente verlo mal y se rayaba. Adiós a tu CD de reggaetón del 2005. El CD vería su caso a finales del año 2000, por diferentes circunstancias. Para empezar, las memorias USB empezaron a reducir su precio y eran mucho más portables y con mucha mayor capacidad.
por lo cual era mejor tener una memoria USB que no se iba a rayar y que era muy reutilizable a un CD. Por otro lado, también el internet empezó a permitir que pudieras subir archivos a servicios como Megaupload, RapidShare o Dropbox, entre otros, lo cual facilitaba el poder tener tus archivos en la nube, que es para donde nos vamos a dirigir. La USB nació para hacernos la vida más fácil, y vaya que lo ha logrado. Este es un medio de almacenamiento que sigue vigente a día de hoy. Sin embargo, sus mejores años ya quedaron en el pasado. ¡Desgraciado! Pero, para empezar, ¿por qué nació y quién lo desarrolló? Bueno, en el año de 1996, un grupo de empresas lideradas por Intel, Microsoft, IBM, Compaq, entre otras, lo desarrollaron con el objetivo de reemplazar los cientos de cables y puertos antiguos, seriales, paralelos, PS2, entre otros, y crear un estándar que fuera universal, aunque se popularizó en el año de los 2000. ¿Y cuáles eran las ventajas o cuáles son las ventajas del CD? Bueno, si el disquete era portable y el CD era muy portable, las USB son súper portables. ¡Tú no mereces ese poder! Es pequeña, liviana, fácil de llevar, incluso se puede llegar a perder en el bolsillo. También es muy fácil de usar, únicamente necesitas conectarla y listo. No necesitas hacer absolutamente nada. Puedes abrir tus carpetas, tus archivos, lo que tú quieras y obtengas en tu memoria. Por otro lado, las velocidades cada vez son más rápidas. Hemos pasado por estándares del 2.0, el 3.0, el 3.1, el 3.2 y actualmente el 4.0. Y las velocidades de lectura y escritura son sumamente rápidas. También vemos que es sumamente regrabable. Al igual que el disquete, podemos grabar infinidad de veces. Sin embargo, no corremos el riesgo de que nuestros archivos desaparezcan o de que nos salga algún error. Bueno, en determinadas ocasiones sí, pero es muchísimo menos frecuente que un disquete. Por otro lado, contamos con una gran capacidad en un tamaño tan reducido. Podemos tener desde unos cuantos megabytes hasta un par de teras hoy en día. Y finalmente tiene una compatibilidad universal. La USB la puedes meter tanto en computadoras, televisiones, laptops, videojuegos, casi en cualquier cosa que tenga el puerto y va a funcionar o se va a leer bien. Y hablando de las desventajas, podemos recordar que las memorias era muy fácil que se infectaran. Bastaba con meterla en una computadora que no debías, prestársela a un amigo que sabrá Dios qué iba a hacer con ella y muy probablemente regresaba con un hermoso virus o troyano en su interior. ¡Maldición! No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya. ¡Se va a arrepentir! Por otro lado, su tamaño también juega en contra, ya que era muy fácil que se perdiera y batalláramos para encontrarla en nuestra mochila. Como dato curioso, la primera USB comercial tenía solamente 8 megabytes de almacenamiento, es decir, unos 6 disquetes aproximadamente. Increíble, ¿no? La nube. ¿Qué es la nube? No es esa cosa blanca que está ahí arriba en el cielo. Bueno, sí lo es, pero no es a la que me refiero. La nube es un sistema que almacena y procesa datos en servidores remotos, a los que puedes acceder por internet desde cualquier lugar del mundo. En palabras más coloquiales, es como si una persona tuviera una computadora con mucho espacio en un lugar muy lejano de ti y te permitiera guardar ahí tus documentos, archivos, música, lo que tú quieras. ¡Qué agradable sujeto! A cambio de un billuyo. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Claro está que para poder acceder a esa información necesitas tener conexión a internet. Pero hablando de la nube, tendríamos que regresar al año de 1960, en donde John McCarthy, quien es considerado el papá de la IA, mencionó: la computación algún día será como un servicio público, al igual que la electricidad. Disculpen, con permiso, abran paso a un anciano. En el año del 2006, Amazon lanza AWS, el Amazon Web Service, y es acá en donde explota todo, y empieza la verdadera era de la nube moderna. En el año del 2010 en adelante, Google, Microsoft y Apple se suman para crear sus propias nubes. Y las ventajas de la nube, pues poder acceder a tu información, a tus datos, videos o lo que hayas subido en ella desde cualquier lugar del mundo y desde cualquier dispositivo. Bien puedes estar tú en Japón, ¡Nani! o puedes estar en Singapur, o puedes estar en Chirihuía o en donde sea, y puedes acceder a tus datos con tu celular o tu computadora. También tenemos la función de respaldo automático. No te tienes que preocupar por si se va la luz y el CD se quedó a media grabación, o si el disquete se formateó mal o cualquier cosa. Al estar en la nube, toda tu información está segura. ¡Excelente! En el ámbito de la escuela o el trabajo encontramos aplicaciones como Google Docs, Google Sheets, entre muchas otras, que sería como el Office, que es más conocido. Puedes estar trabajando en lo que otras 5, 10, 15, 20 personas, o la cantidad que sea, están trabajando al mismo tiempo en ese documento.
Por otro lado, si tienes problemas de espacio, lo único que tienes que hacer es pagarlo y pasas de 15 GB a 5 teras en cuestión de segundos. Pero aunque la nube tenía grandes ventajas como las que acabo de mencionar, como el poder trabajar de manera compartida con otras personas o aumentar el espacio de una manera muy rápida, también había desventajas. La primera y más obvia es el uso necesario de Internet. Tenías que estar siempre conectado a Internet, o tienes que estar siempre conectado a Internet para poder acceder a tus archivos. Por otro lado, hay un riesgo de seguridad, ya que tus archivos están en un servidor ajeno, por lo que si hay alguna especie de filtración o algo por el estilo, tus datos pueden quedar expuestos, como pasó hace algunos años con las fotografías de algunas famosas. También puede salir caro, ya que al final de cuentas estás pagando una renta mensual. Además, si agregas más características, el precio va subiendo. Finalmente, no tienes un control total de la nube, ya que es de alguien más ese servidor y a final de cuentas es un servicio que brinda alguna empresa y sus políticas o precios u otras cosas pueden variar con el tiempo. Bueno, fulanitos, eso sería todo por el video del día de hoy. Como hemos visto, la evolución del almacenamiento digital ha pasado por muchos cambios, desde perforar tarjetas para poder comunicarnos con nuestras computadoras, cargar disquetes con el miedo de llegar a otra parte y saber si tu archivo iba a estar ahí o tendrías que formatearlo, guardar tu música y escuchar tu CD hasta que se raye por completo, o tener tu poderosísima memoria de 2 GB en donde sentías que tenías espacio ilimitado, hasta lo que tenemos actualmente, que es la nube. En donde tenemos espacio ilimitado según tu bolsillo. Me gustaría saber qué opinan, déjenlo en los comentarios y ya saben, no olviden suscribirse, comentar y compartir. Nos vemos en la siguiente. Adiós.